Yeah, Gaza, they pulled out of Gaza. They pulled out in terms of negotiating. It was too bad. Hamas didn't really want to make a deal. I think they want to die, and it's very, very bad. And it got to be to a point where you're going to have to finish the job. They really, they asked for things. Don't forget, we got a lot of hostages out. So now we're down to the final hostages, and they know what happens after you get the final hostages. And basically, because of that, they really didn't want to make a deal. I saw that. So they pulled out, and they're going to have to fight, and they're going to have to clean it up. You're going to have to get rid of it. Más fuerte de lo que se esperaba esta declaración que acaba de hacer en la Casa Blanca el presidente Donald Trump. Una declaración que busca cambiar el eje de la conversación, porque veníamos de varios días donde crecía cada vez más la presión internacional sobre Israel, donde un grupo de 28 países europeos, a los que se sumó después directamente Kaja Kallas, que es la representante de la diplomacia europea, y luego la propia Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, diciéndole a Israel: basta, terminen con esta ofensiva, terminen con esta guerra que está provocando tantas muertes y tanta hambre en Gaza, paren de alguna manera con toda esta ofensiva. Y la sensación que encima se había terminado de cocinar este asunto con la declaración del presidente de Francia, de Emmanuel Macron, diciendo que iba a reconocer al Estado palestino como una entidad autónoma. Todo esto estaba generando cada vez más presión sobre Israel. Y te contamos aquí ayer que estas declaraciones de líderes internacionales tan importantes eran obviamente un gran favor para Hamas, independientemente de que pudieran tener un punto en todas las cuestiones, en la situación desesperante de Gaza, en el derecho de los palestinos a tener un Estado, independientemente de que podían tener en parte algún asidero, algunas de estas declaraciones, expresadas de la forma en la cual estaban siendo expresadas, poniendo todo el foco de responsabilidad sobre lo que está pasando en Israel. Era una gran mano que le estaban dando a Hamas. ¿Por qué? Porque Hamas estaba en Qatar negociando y hace 2 o 3 semanas estaba muy presionado para terminar teniendo que acceder a los términos más o menos razonables de un cese del fuego, pero al ver que crecía la presión sobre Israel, se dio cuenta Hamas que podía esperar porque con la expectativa de que hubiera una situación internacional que se volviera demasiado desfavorable y que Israel terminara accediendo a otros términos a los que antes no había accedido, es que Hamas decidió dilatar estas negociaciones. Bueno, lejos de hacerse el distraído, lejos de criticar a Israel por continuar con su ofensiva contra Hamas, Trump categórico diciendo la realidad, y es que Gaza está bajo las manos de una organización que no le interesa la paz, que no le interesa hacer un acuerdo, que lo único en lo que está pensando es en cómo sobrevivir después de esta guerra, cómo poder conservar un poder militar que le permita seguir siendo una amenaza para Israel, porque esa es su razón de ser. Eso es lo que está discutiendo. Si en el medio mueren 1 millón de gazatíes, no le va a importar a Hamas. Bueno, ¿qué dijo entonces Donald Trump? Si es necesario, Israel tendrá que ir y terminar el trabajo. Claro, hay que ver a qué costo Israel puede terminar ese trabajo. Por eso es una discusión que no está zanjada, pero es un problema para Hamas que Trump haya adoptado esta posición tan categórica. En un momento donde, insisto, la discusión parecía ser cómo agregar cada vez más presión sobre Israel. Y en ese sentido es que hay que leer el mensaje, el anuncio realizado por el presidente francés acerca del reconocimiento de un Estado palestino. Esto es lo que publicaba en su cuenta de X, fiel a su compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Medio. He decidido que Francia reconocerá el Estado de Palestina. Haré este anuncio solemne en la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo mes de septiembre. La necesidad urgente hoy es que cese la guerra en Gaza y que se rescate a la población civil. La paz es posible. Necesitamos un alto del fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y una ayuda humanitaria masiva para el pueblo de Gaza. También debemos garantizar la desmilitarización de Hamas y asegurar y reconstruir Gaza. Finalmente, debemos
construir el Estado de Palestina, asegurar su viabilidad y asegurar que al aceptar su desmilitarización y reconocer plenamente a Israel, contribuya a la seguridad de todos en Oriente Medio. No hay alternativa. Bueno, y continúo un rato más el mensaje. Veamos la carta formal donde esto es transmitido. Acá lo podés ver. París, 24 de julio de 2025, Monsieur President, bueno, y todo el detalle con básicamente este mismo mensaje que estás viendo allí. Me van a tener que perdonar, pero voy a tener que hacer un breve recorrido histórico para entender un poquito qué es lo que está en discusión y por qué este planteo que hace Macron, como vas a ver ahora, es respondido con tanto enojo por parte de Israel. 1947 es el año en el cual las Naciones Unidas aprueban probablemente la resolución más importante de su historia por las consecuencias que ha tenido, por cómo ha impactado en el panorama global, que es la resolución por la cual se resuelve la creación en el territorio que era en ese momento el mandato británico de Palestina, es decir, un territorio que era controlado por el Reino Unido, que antes había sido controlado por el Imperio Otomano y que era en la zona que en la antigüedad se conocía como Canaán, donde habían existido los primeros reinos judíos. Allí, en ese territorio, se decide crear dos estados. Un estado para los judíos, que ya había allí un número importante, que habían existido siempre, pero que además habían llegado en una inmigración que se fue incrementando a lo largo del siglo XX. Y un estado para los árabes, que los árabes y musulmanes, que son mayoría en absolutamente todo Medio Oriente, se reconocían como palestinos en esa región. Allí, Israel inmediatamente decide aceptar esa propuesta de la ONU, pero los palestinos lo rechazan. En realidad, los palestinos como tales son los árabes, los otros países árabes, como Siria, Egipto, los dos vecinos, Líbano, quienes dicen no. Y deciden invadir a Israel cuando Israel se crea formalmente. Y desde ese momento estuvieron muchos de ellos en guerra con Israel. Después llegó obviamente la paz de muchos de ellos con Israel, terminaron aceptando, pero siempre hubo un núcleo radicalizado que no aceptó la paz. Y el problema es que los radicalizados fueron siempre los principales representantes del pueblo palestino, que hasta hace 20 años rechazó una y otra vez los ofrecimientos que se le hicieron desde Naciones Unidas, desde la mediación estadounidense y desde la propia aceptación de Israel para que se cree un Estado palestino, siempre bajo la misma condición, que era todo o nada, o no aceptar un Estado en condiciones que no fueran tal cual la que ellos pretendían. Entonces, plantear hoy la creación de un Estado palestino en un momento donde hoy la única representación que existe de Palestina es, por un lado, Hamás, que está desorganizado pero sigue siendo en Gaza la última entidad que fue votada por los palestinos. Hamás fue votado por los palestinos y es una organización criminal, asesina, que es básicamente un culto de la muerte que quiere matar a sus vecinos. Y pensar que lo otro que hay de representación palestina es la Autoridad Nacional Palestina, que controla Cisjordania y que no tiene ningún grado de legitimidad para los propios palestinos. Los palestinos detestan a la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, en ese escenario, después del horror del 7 de octubre, pretender como respuesta a la creación de un Estado palestino es desconocer por completo la realidad de lo que está pasando. Porque se crea un Estado palestino ¿dónde? ¿Con quién? Porque hay población, pero no hay organización, no hay líderes que estén dispuestos a llevar ese Estado adelante. Por eso es casi una burla lo que se está planteando. No porque los palestinos no tengan derecho a su Estado, claro que lo tienen. Primero, tienen que tener una capacidad de organizarse y de aceptar convivir en paz. Hoy los líderes palestinos no están en condiciones de hacer eso. Por eso ha sido tan enérgica la reacción. Primero, vamos a ver del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que publica el siguiente mensaje: condenamos fuertemente la decisión del presidente Macron de reconocer un Estado palestino al lado de Tel Aviv, justamente después de la masacre del 7 de octubre. Ese movimiento es una premiación al terror y crea el riesgo de que surja otro proxy de Irán, otro grupo controlado por Irán, así como se convirtió Gaza en su momento. El Estado palestino, un Estado palestino en esas condiciones, sería un centro de lanzamiento pensado para aniquilar a Israel, no
para vivir en paz al lado de Israel. Que quede claro, los palestinos no necesitan un Estado junto a Israel. Ellos están planteando y buscan un Estado en lugar de Israel. El mensaje del primer ministro Netanyahu, que tiene aquí un punto, y es: si siempre creíste que tenía que tener un Estado los palestinos, decidís crearlo en este momento de caos después del 7 de octubre, entonces de alguna forma pareciera que sería un premio a aquel ataque terrorista lanzado por Hamás. Por eso es una decisión tan polémica y por eso también ha sido respondida enérgicamente por Estados Unidos. Ya te voy a contar lo que respondió Trump hoy cuando le preguntaron por este tema de Macron, pero quiero que veas primero la respuesta de Marco Rubio, que decía lo siguiente: los Estados Unidos rechazan enérgicamente el plan de Emmanuel Macron para reconocer un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU. Es una decisión irresponsable que solo le sirve a la propaganda de Hamás y que retrasa la posibilidad de la paz. Es una cachetada en la cara de las víctimas del 7 de octubre, el mensaje del secretario general, del secretario de Estado de los Estados Unidos. Con un tono más irónico, pero también planteando algo interesante, respondió el embajador de Estados Unidos ante el Estado de Israel, Mike Huckabee, que vas a ver lo que puso. La declaración unilateral de Macron de un Estado palestino no dice dónde podría ser ese Estado. Exclusivamente les puedo informar que Francia está dispuesta a ofrecer la Riviera Francesa como nueva nación, que se llamaría Frankenstein. Bueno, con un poquito de humor, Mike Huckabee rechazando esta posibilidad. Y ahora vas a escucharlo a Donald Trump, porque después de decir que jamás solo quiere la guerra, que solo quiere en definitiva la muerte, que no está interesado en ninguna negociación, un Hamás que obviamente se ve envalentonado por esta medida, porque Hamás en la interna frente a todos los palestinos, ¿qué es lo que dice? ¿Ven? Ahora son muchos más los países que quieren reconocer a Palestina gracias al ataque que nosotros le propinamos a Israel. Es realmente darle una victoria a una organización criminal y asesina como es Hamás. Bueno, Trump da en un punto, y es que esto en realidad no cambia nada. Escúchalo. Counterproductive to for France to say that they would recognize the Palestinian state. Macron said that yesterday. Look, he's a different kind of a guy. He's okay. He's a team player, pretty much. But here's the good news: what he says doesn't matter. You know, it's not going to change it. So how good that? Well, he made a statement, France, Macron. His statement doesn't carry any weight. He's a very good guy, I like him, but that statement doesn't carry weight. ¿Por qué dice que en definitiva es una declaración de poca importancia? Más allá de que indirectamente también hay cierta burla a Macron, como diciendo lo que dice Macron no le importa a nadie, sino que además lo que está diciendo es una cuestión declarativa. Es algo hecho, como diría un francés, pour la galerie completamente, para quedar bien, para mostrar que Francia está comprometido con la situación en Gaza, en Medio Oriente, y para calmar a todos los que piden hay que hacer algo frente al horror que está en Gaza, que es verdad que hay que hacer algo frente al horror que está pasando en Gaza. Por supuesto que no se puede seguir aceptando lo que está pasando en Gaza, pero la respuesta no puede ser hacer declaraciones vacías, porque no se puede crear desde afuera un Estado, no se crea un Estado por medio de una declaración. Tiene que haber un grupo de personas en el territorio en condiciones de llevar adelante la creación de ese Estado. Cuando la ONU decidió la creación del Estado Palestina y del Estado de Israel, había en ese territorio un grupo muy importante de judíos que habían emigrado, muchos de ellos de Europa, otros estaban hace mucho tiempo en Medio Oriente, que estaban dispuestos a organizarse para crear un Estado, y que en medio del desierto y en medio de la amenaza permanente de todos sus vecinos que una y otra vez trataron de destruirlo, construyeron hoy la única democracia de Medio Oriente y el único país rico sin petróleo de Medio Oriente. Eso lo hicieron personas. ¿Están hoy esas personas para crear un Estado palestino? No, no porque no haya palestinos que quieran un Estado. Los hay. El problema es que hoy los líderes que tienen que guiar a ese pueblo
lo están guiando en un sentido completamente diferente. Entonces es una declaración vacía, que se suma a muchas otras, porque la verdad es que lo de Francia no es nuevo. El año pasado fue otro grupito de estados europeos, liderado obviamente por Pedro Sánchez. En España también estuvo Irlanda y Noruega. Pero si sumamos, si nos vamos a ver que son cerca de 100 ya los países que han reconocido a un Estado palestino. ¿Y de qué ha servido? De nada. Ahora, en este contexto, sin duda ha servido. Le sirve a Hamás. A Hamás le da argumentos para no negociar, argumentos para no ceder y seguir extendiendo y estirando la situación desesperante que están viviendo los propios palestinos. Una situación que lamentablemente está evolucionando de una forma cada vez más desagradable y cada vez más lejos de la paz.